No hables, el podcast menor a 1000 oyentes. Un podcast hecho y producido utilizando naturalmente inteligencia no artificial. Y un podcast para la inmensa minoría. Los anteriores sin efectos. Bueno, ahí les hice un poco de variación con nuestro intro, que ya me lo habían escrito, que por qué la pista, siendo tan casual, se había vuelto un poco rígida. Y acepto esa muy oportuna y puntual observación. El capítulo de hoy es el número 38. ¿Dónde se quedaron los libros? Bueno, cuando nosotros o cuando quizás las personas consideramos y estamos casi convencidos que los libros van más allá de nuestro conocimiento, y digo pensando en nosotros como creando un cierto colegaje, una cierta logia, una cierta república, si se quiere entender así, relacionada con los libros, porque siempre tenemos los libros en nuestro colectivo imaginario. Nos es difícil separarnos de ellos, tanto física como, si lo podríamos denominar de esta forma, espiritual. Quizás el término espiritual más lo podíamos asociar como un excelente remedio para el alma. De hecho, los libros son medicinas comprobadas para el alma. Bien, entonces los libros han aportado algo en el transcurso de la vida, e inclusive la vida no se puede medir como si tengo 37 años, pues 37 años de vida con los libros no, porque uno puede que a una temprana edad haya comenzado a leer o en otra etapa de la vida. Luego, no es la cantidad de años los que puedan determinar la antigüedad o la afinidad que usted puede alcanzar a tener con los libros y por ende con su potencial sanador. Usted puede ser lector de un año y en ese año con toda seguridad haber experimentado esa espiritualidad de los libros, como lo dije anteriormente, entendiéndose como un buen remedio. Medianamente la gente comienza a leer, quizás por imposiciones o parte de algún tipo de pénsulo programa académico en los colegios a la adolescencia, y se le recomienda a esos jóvenes tales o tales lecturas. No siempre son las más acertadas, o eso pienso yo, porque en mi caso eh, no tuve esa, ese buen acompañamiento de los profesores de español y literatura para aconsejar o darle esa primera puerta de los libros o de la lectura a uno. Era una tarea, era una obligatoriedad, había que hacerlo, se tenía que apoyar ese estudiante en resúmenes hechos, en trabajos de los otros compañeros que iban en un año superior, etcétera. Se hacía, digámoslo de alguna forma, con alto grado de mediocridad, porque inducir, si el término lo permite, a un adolescente a que lea es muy difícil, siempre y cuando, obviamente, no se sepa hacerlo bien. Y en el caso mío no lo fue. Bueno, ¿y qué pensar de un niño? Un niño que hasta ahora está comenzando o está aprendiendo a leer, y de una vez le ponen a hacer algún tipo de lectura
disfrazada con nombres de plan lector, etcétera, etcétera. Yo pienso que la cátedra de, de lectura, si se podría llamar así, y ojalá se llamara así, tendría que tener mucho profesionalismo de saber cómo se vende la idea de leer y de amar a los libros, porque el amor a los libros no se hace tampoco de una manera impositiva, ni tampoco quiero dejar claro que esto sea una charla, una reflexión a favor de nosotros, los colegas lectores, y en contra de quienes no leen. No hay ningún problema quien no lee. Es decir, cada persona recibe de la lectura lo que realmente quiera. Pero eso sí, hay muchas cosas alrededor de los libros que la gente quizás no logra eh, entender o piensan que se trata de algo de ficción y de exageración, como es el término siguiente. Los libros me buscan a mí, yo no busco los libros. O también esa idea es como el libro me llegó en el momento que lo necesitaba, como si él lo estuviera buscando a uno. A mí me pasa, me ha pasado muchas veces. Y no fue al principio de mi carrera de lector, fue después de varios años donde esa energía que tiene el libro lo me encontraba, lo atrapaba a uno, pero de la forma como tenía que llegar. Y de hecho podríamos decir o sacar tema para un programa de futuro cuando el libro tampoco no llega, es decir, cuando usted lo compra, lo adquiere, se lo prestan, le dicen, bueno, en fin, todo lo que usted pueda llegar a entender o a pretender conocer de un libro que aún no ha leído por comentarios, y todo ese conocimiento o toda esa carreta, si lo queremos decir de una forma más práctica, es mentira, porque finalmente no le convence a uno, lo abandona, lo deja ahí. Bueno, yo he dejado muchos libros ahí, pero no he renunciado al libro. Quizás esa lectura no era en el momento que la estaba necesitando. Y por eso su dificultad o por eso cualquier otro tipo de situación que uno en un determinado momento no alcance a entender qué pasó con ese libro que no terminé de leer o que simplemente no pasé de la página 3 o 4. Por eso también mucha gente recomienda, si a usted el libro no lo engancha, déjelo. Pero estas palabras son como el verbo de leer, como yo soy un lector o no lo soy. Pero ¿qué pasa con la fisicalidad del libro cuando usted los compra, los tiene en su biblioteca o en cualquier lugar de la casa, de la oficina, de donde usted se encuentre, de su morada, y empieza a acumular cantidades de libros, de cualquier forma como le quieran llegar, y, y esos libros son en algunos casos no envidias, pero sí deseos de otros lectores, de otros colegas, o quizás de gente que hasta ahora está comenzando a leer y ve en lo que usted tiene en su biblioteca como un proyecto norte a seguir. Quiero tener esos libros, me gustaría eh, conocer y obviamente eh, poseer esas cantidades de libros. Pero esa fisicalidad, esa enorme compromiso con la masa que tiene un libro, con el peso específico de un libro, porque transportar un libro es muy fácil, es muy cómodo, es muy rico. Transportar más de 15 libros no es fácil.
Además que 15 libros o 15 o 20 pueden caber en una determinada caja, pero manipular esa caja no es fácil. Y si usted tiene eso con un multiplicador, eh, esas cajas que tienen esos libros no, no es una tarea fácil de guardarlo tampoco ni en el carro, ni en el baúl de su, de su medio de transporte o de lo que está utilizando usted para moverlos de un lugar para otro, y menos si es con una tasa de peso de, de un avión o de cualquier otro tipo de transporte que utilice para moverlos. Entonces los libros, podríamos decir, empiezan a echar raíces, empiezan a quedarse en su biblioteca privada. Eh, Voy a hablarlas de las privadas, no de las públicas que de pronto tienen otra dinámica, perdón, que no voy a, a profundizar. Los libros son muy susceptibles al polvo, a la vejez, al deterioro, y ahí están en su biblioteca, esperando no que se lean o que se vuelvan a leer o que se presten. Hacen parte de, de esa de esa fachada, de esa geometría de colores y texturas que en un determinado momento alguien pueda observar y disfrutar cuando llega a su casa y a su biblioteca, si lo podemos decir así. Además que acostumbro, o muchos colegas acostumbramos a, a ese, a ese pedazo de área que sobra entre el libro que va hasta al fondo de la pared, y esos casi 3 o 4 centímetros que quedan antes de esa caída, que es una repisa o una tabla de su biblioteca. En esa pequeña área ponemos objetos que significan algo. El vasito de tal cosa, el muñequito, bueno, en fin, cada uno podrá tener su cosita para poner, o lo que ustedes han visto en otras bibliotecas. Otras personas no lo hacen, y eso no le da ni mayor ni menor valor a la biblioteca, ni mucho menos a los libros. Pero lo cito es como esa composición de esos anaqueles, de ese tabernáculo moderno que pueda llegar a ser una biblioteca surtida con muchas... El portarretratos se me ocurre ahorita. Bueno, en fin. Entonces, eso hace parte de esa situación de pertenencia de un lugar que está ocupando los libros. Entonces, los libros lo acompañan a usted toda su vida. Y quizás los libros quedan huérfanos cuando usted muere. Los libros no son heredables. No porque uno no los quiera regalar en vida o dejar a alguien. Es que el libro fue su compañero. Es como si el libro no quisiera que fuera a terminar en otras manos. Pues obviamente menos su venta. Una venta colectiva de libros, podríamos decirlo de alguna forma, es una vulgaridad, porque el valor que le puedan llegar a usted a dar por esos libros es nada. Los libros, lo mejor sería más bien que lo acompañaran a uno, si bien en su cremación, o si no, paralelo al hueco, como se le dice a veces a esa acción de, de enterrarlo, de sepultarlo a uno. Entonces, los libros viajan con uno, no sé a dónde, porque nadie tampoco lo sabe, pero son
vida, son aporte en la medida que quien los tiene está vivo. Cada vez que uno ve sus libros, se conecta con ellos, se los aseguro. Es una conexión. Y digamos que le gustaría uno poder darles en este acompañamiento por la vida, al lado de uno, brindarles a ellos un mejor lugar, una mejor biblioteca, si se puede entender así, unas mejores condiciones para alargar su vida. Pero muchas veces no es fácil hacerlo. Cuando uno recibe libros en calidad de donación, en calidad pues más bien de regalo, mmm, se puede uno encontrar con dos situaciones. Primero, que lo que le están a usted regalando, así sean los libros especiales de alguien que amaba sus libros, no necesariamente ese aspecto especial pueda llegar inmediatamente a uno a seducirlo. Pero con el tiempo podrá pasar eso. El problema es el tiempo que uno ya casi no tiene para, para volverlos a leer si es el caso, o para leerlos por primera vez, que es casi siempre la mayoría de las veces. Lo segundo, y lo más obvio que puede ocurrir, es que definitivamente uno tenga el suficiente valor y, pensando en no ser uno egoísta, le comente a la persona que le está a uno obsequiando esos libros, decirle con un rotundo no gracias, no me los llevo, déjelos ahí. Entonces no nos queda más por decir, sino quizás por concluir con esto: ¿dónde se quedaron los libros? Soy Daniel Rueda Serrano.